Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un placer volver a realizar una mesa redonda con el fin de transmitir la necesidad de preservar la información sobre el deporte y, en concreto, en este caso, sobre mujer y deporte. Hay traducción simultánea al inglés, que lo encontraréis en la parte inferior de la pantalla. Las preguntas se deberían hacer, por favor, en el apartado de preguntas. Gracias. El Consejo Internacional de Archivos, mediante la sección de archivos del deporte, pretende remarcar la importancia y relevancia de preservar los archivos del deporte, los documentos referentes al deporte. Y para lograr este objetivo, organiza actividades de difusión como el Seminario Internacional de Archivos cada 2 años, de archivos del deporte cada 2 años, se ha realizado el 30 de septiembre de 2024, el pasado mes. Tuvo lugar la 4ª edición. También realiza dípticos, el directorio internacional, los manuales que son tutoriales de cómo organizar la información, vídeos, mesas redondas como esta, ¿no? Que con universidades, con organizaciones internacionales, sobre fotografías y audiovisuales, sobre archivos de arquitectura. Y hoy, en esta mesa redonda, compartiremos conocimiento y experiencias e inquietudes con la red de investigación sobre historia de las mujeres y el deporte. Os presento al director de esta red, RICMUT, doctor Xavier Pujadas, quien nos explicará los objetivos de esta red. Buenas tardes, doctor Pujadas. Hola, muy buenas tardes, Fina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo el mundo esté muy bien. Solo comentaros, efectivamente, la Red Internacional de Investigación sobre Historia de las Mujeres y el Deporte es una red de investigadores e investigadoras de diferentes grupos y centros de investigación de países de Europa y América y que está financiada por el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España. La red tiene como objetivo principal la investigación sobre el desarrollo histórico del deporte realizado, protagonizado y organizado por las mujeres desde el punto de vista tanto de la historia social como de los estudios de género. Actualmente la red está formada por 20 investigadores e investigadoras de 17 universidades diferentes pertenecientes a 9 países tanto del continente europeo como del continente americano. Además de impulsar investigaciones y reflexiones metodológicas, la red realiza también acciones de transferencia y divulgación para la preservación de la memoria de las mujeres deportistas. Bien, si te parece bien, Fina, pasaré a presentar a las 3 ponentes de la mesa redonda de hoy. Para hablarnos, como tú muy bien has dicho, sobre mujeres y deporte y archivos, tenemos a 3 investigadoras de la red con una larga experiencia trabajando en archivos, precisamente. Por un lado está Cristina López Villar. Ella es doctora por la Universidad de Vigo y profesora de la Universidad de La Coruña, donde también ejerce el cargo de vicerrectora de Igualdad y Diversidad. Su actividad investigadora se centra en la perspectiva feminista aplicada a la pedagogía y a la historia de las mujeres deportistas. En segundo lugar está la doctora Paola Dogliotti Moro, que es doctora por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y profesora de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. La doctora Dogliotti se ha especializado en investigar sobre temas como cuerpo y género en la historia de la educación física en su país, en Uruguay. Y finalmente está la doctora Dolors Ribalta Alcalde, que es doctora y profesora por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, desde donde se ha especializado en historia tanto del fútbol femenino como también en historia de las mujeres deportistas durante la dictadura franquista y en la memoria oral de mujeres lesbianas en la historia del deporte. Muchas gracias a las 3 por estar hoy con todos nosotros. Buenas tardes y buenos días en el caso de la doctora Dogliotti. Permitidme que os haga la primera pregunta, si os parece. Efectivamente, la historia del deporte practicado por mujeres ha sido
a menudo una historia invisible o muy poco reconocida. Esto, junto a las tradicionales dificultades de acceso de las deportistas al reconocimiento social, ha dado lugar a una cierta escasez documental que además se ha valorado muy poco. Esta invisibilidad se ha materializado en los archivos del deporte y, por lo tanto, es complicado para las investigadoras seguir el rastro de las deportistas en los archivos. ¿Qué recursos utilizáis para localizar los archivos y los documentos del deporte, tratándose y hablando del deporte femenino o del deporte de las mujeres? Cuando queráis. Bueno, pues un saludo a todas las personas que se están conectando y muchas gracias por contar conmigo y con mis compañeras de la red. Respondiendo a la primera pregunta, pues yo tengo que confesar que los inicios de mi investigación en este ámbito fueron como muy artesanales, ¿no? De que era muy difícil encontrar esa información e iba peregrinando archivo por archivo, preguntando si había algo sobre mujeres y deporte, a lo que siempre me contestaban que no. Radicalmente la primera respuesta era que mujeres y deporte aquí no tenemos nada. Y entonces cambiaba la pregunta, iba intentando como buscar algo, una aguja, un pajar, y entonces decía, bueno, pero imágenes donde salgan mujeres que a lo mejor van en bicicleta o mujeres paseando. Y entonces, bueno, esos fueron los inicios, ¿no? Ir como con mucha dificultad. Luego, con el paso del tiempo y la experiencia acumulada en las investigaciones, pues ya vas localizando donde puedes encontrar algún tipo de información y sobre todo también cuando entras en contacto con las propias mujeres, cuando has localizado familias que a lo mejor son de mujeres que ya han fallecido, pero mujeres que a lo mejor también están vivas porque estás haciendo algo más contemporáneo, pues un poco ahí empieza como también una posibilidad de que hablen de cosas que te llevan a pistas también para localizar dónde pueden estar, porque a veces son hemeroteca, ¿no? A veces buscas en hemeroteca, a veces son archivos de distinto tipo, otras veces esa información te lleva también a buscar información en otros países. Hoy en día con la digitalización es un avance inmenso, porque yo he empezado con las carpetas mirando papel por papel y ahora tenemos muchísima información, ¿no? A nivel digital y también, bueno, creo que la red y el mundo de Internet nos abre muchas posibilidades. ¿Sí? ¿Paola? Buenas tardes, bueno, buenos días para acá que estamos en Uruguay. Agradecerles realmente la invitación desde la red y bueno, me enorgullece estar en esta red. Bueno, una de las cuestiones principales que también es resaltada por la Red Iberoamericana en Historia de las Mujeres y Archivos son las dificultades, ¿no? Para levantar estos acervos, como decía Xavier, que sean ricos en contenido y que puedan efectivamente entregar sustancia importante para hacer la historia de las mujeres, ¿no? Desde esta perspectiva. Justamente en esta red se hablaba de que nadie duda de que los archivos contienen trazos femeninos, pero justamente son muy escurridizos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sugerían dos opciones. Por un lado, esta idea de que un poco también Cristina hablaba, de cómo agudizamos el ingenio para reconocer esos trazos en las fuentes, ¿no? No solamente ir a encontrar fuentes específicas sobre mujeres, sino cómo las fuentes generales de la historia poder agudizar el ingenio para reconocer los trazos femeninos en esas fuentes, ¿no? Y después justamente esta otra idea que también Cristina traía, cómo nos damos la tarea de reunir los testimonios orales que están muy desperdigados, entonces eso es otra tarea también bastante meticulosa y que se ha tenido que hacer justamente, ¿no? Y bueno, y la historia de las mujeres en el deporte y en la educación física justamente comienza a ser más valiosas cuando se producen en los últimos 30 años algunos giros teórico-metodológicos importantes, muy interrelacionados. Por un lado, yo creo que uno de los primeros giros importantes que les dio otras posibilidades es este giro de la historia oficial de los grandes hombres a una historia más social y cultural de la vida cotidiana, de la vida privada, de las costumbres, ¿no? En ese punto yo quiero destacar en un evento reciente organizado por la
el Archivo General de la Universidad de Historia Intelectual en Uruguay, justamente estaba abordando la trayectoria de un arquitecto homosexual y la imposibilidad de acceso a su archivo privado, porque la familia justamente no lo había permitido. Sí había una gran cantidad y acceso al archivo oficial. Y justamente en esa discusión, en ese panel, surgía esta idea de cómo, en comparación con las mujeres, o sea, se ha sido más fácil en esta tensión entre invisibilización de las mujeres. Sin embargo, cuando se indagan las vidas privadas, a veces es más fácil llegar a esas vidas privadas de las mujeres que la de los hombres, ¿no? En esa resistencia social que hay. Bueno, siguiendo con los giros, otro gran giro que hubo y que un poco también Cristina lo traía es el giro documental, ¿no? Cuando se comienzan a diversificar justamente el tipo de fuentes, ya no más textos oficiales, sino diarios íntimos, pinturas, literatura, prensa mundana, fotografías, objetos materiales, indumentaria deportiva, vestimenta, etc. Y también empieza a adquirir también más posibilidades para poder tejer y hacer una historia de las mujeres. Y después otro punto, y para finalizar, que me parece fundamental, es esta idea de justamente ampliar las preguntas, ¿no? Otros marcos teóricos influenciados justamente por la tercera ola de los feminismos, como el giro lingüístico y el giro sensible, y luego el más reciente giro material, hacen justamente que ampliemos las preguntas a hacerle a los archivos y a los objetos a indagar. Justamente desde una perspectiva de género, las mujeres comienzan a ser objeto de preocupación a partir de mostrar su invisibilización. Con las mismas fuentes uno puede continuar su invisibilización o decidir poner justamente esta desigualdad e invisibilización al descubierto. Esto ya es una historia de las mujeres en el deporte. No solo es necesario indagar en las historias olvidadas, sino mirar a contrapelo las mismas fuentes y denunciar las desigualdades. Muy bien, gracias, Paola. Dulos. Bien, también en primer lugar agradecer a Fina por parte de ICA y a todos los miembros de ICRA y a Ritmut, en este caso al doctor Pujadas, por invitarme a esta mesa, como muy bien han situado ya mis compañeras. Y situando un poco la cuestión, los recursos que utilizamos, en mi caso me centraré en la tesis. Yo hice la tesis doctoral sobre mujeres, deporte y dictadura, y como bien ha dicho Cristina, era como encontrar una aguja en un pajar, porque encontrar personas que pudieran hablar, mujeres que hicieran deporte en ese momento y que pudieran hablar, era complicado, y eran diversas estrategias para poder encontrarlas. Estas mujeres, como también ha repetido Paola, la sensación es que eran invisibles, ¿no? Y el objetivo como investigadores, en este caso como investigadoras, era dar visibilidad, dar voz a unas mujeres que estaban al margen de la historia que se estaba contando. Ese fue el objetivo principal. Para poder lograrlo, utilicé diversos recursos, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos formulaba Xavier. Por un lado, un recurso que ya han comentado mis compañeras, las hemerotecas, ¿no? Porque al final las hemerotecas comunican y representan los logros y desafíos que se han conseguido en ese momento por parte de las mujeres, sobre todo destacando hechos significativos que luego hay que corroborar con otros documentos, ¿no? En este caso, utilizamos la biblioteca virtual de prensa antigua. Eso nos ayudó a recuperar prensa del momento. También han comentado mis compañeras que el hecho de tener prensa internacional abre mucho más la mirada y nos da muchas más posibilidades. Más allá de la hemeroteca y la prensa, también el hecho de visitar archivos in situ ayuda a encontrar esos documentos, sobre todo si los archivos están bien ordenados y te facilitan la información. Como ha dicho Cristina, esto ha evolucionado muchísimo. Luego, las bibliotecas propias, en este caso de nuestra universidad, que nos permiten tener recursos tanto propios como acceder a recursos ajenos y obtener documentos. Eso nos facilita también tener documentos que quizá no podríamos tener de otra manera. Y finalmente, para mí, en el caso de la tesis que compartimos con Xavier, que es mi director de tesis, fue mi director, uno de los elementos principales que valoramos muchísimo porque es novedoso y porque nos ayudaba a contextualizar mucho más, era el hecho de los hallazgos, ¿no? Estos hallazgos que encontramos en las mujeres deportistas que tenían esta documentación en base a fotografías, en base a textos, en base a recortes, que nos ayudaban a contextualizar y a explicar mucho más. Entonces, entre la información que teníamos escrita, la información visual, más aquello que encontrábamos, que ellas nos contaban, más esa información oral,
tejíamos una nueva historia que nos ayudaba a contextualizar aquello que estaba pasando, ¿no? Y nos ayudaba a poder entender un poco una situación que hasta ese momento estaba en el margen y no había sido explicada. Muy bien, Dolors, gracias. Fina. Deberías abrir el micro, Fina. Perdona. Perdón. La sección SPO, entre sus objetivos, está la de realizar el Directorio Internacional sobre Archivos del Deporte, en el que se puede incorporar de manera periódica la localización de nuevos archivos, de nuevos centros patrimoniales que custodian documentos referentes al deporte. En el web del Consejo Internacional de Archivos, el apartado de SPO dispone de un formulario para enviar estos datos. Este directorio se consiguió poderlo elaborar a través de un proyecto PICOM, un proyecto financiado por el propio Consejo Internacional de Archivos. En estos momentos hay más de 800 archivos, centros patrimoniales, etcétera, que custodian, que preservan documentos referentes al deporte. A ver, ¿conocéis este recurso publicado en la web del SPO? ¿Cómo creéis que se podría mejorar este directorio en beneficio de todos? Tanto por parte de los archivos, como por parte de los archiveros, como por parte de los investigadores y de la ciudadanía, por supuesto, en general. ¿Qué uso como investigadoras vosotras podéis hacer de este directorio? ¿Y conocéis algún otro directorio internacional similar? Gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy amplia y que además, pues, incluso has como tocado temas para gente profesional, ¿no? De la archivística. Nosotras a lo mejor podemos hablar desde el punto de vista más de investigadoras y de la experiencia que hemos acumulado a lo mejor desde ese punto de vista, ¿no? Yo particularmente creo que todo este tipo de iniciativas, y esta en concreto como investigadora, la agradezco porque pasas muchas horas buscando información y todo lo que sea agrupar, condensar, además mostrarte la información de una manera mucho más rápida y que te ayude en tu acción para la investigación, creo que es fundamental. Así que, bueno, en primer lugar, felicitaros por la iniciativa y creo que, por ejemplo, cuando estuve consultando vuestra página y vi que había como también un documento dirigido a los clubs y a las entidades deportivas para que puedan aportar sus fondos, me recordó que yo llevo muchos años dando una asignatura de historia del deporte y siempre hacemos un trabajo en el que el alumnado recoge las historias de sus clubs, ¿no? Y a lo largo de todos estos años siempre me ha dado mucha pena ver cómo había clubs que nunca en su vida habían recogido nada, absolutamente nada, sobre la historia. Y cómo también detectabas que a veces pues, se iba a perder información porque la gente se hace mayor, a veces una foto va pasando de manos y se puede perder. Entonces, me parece muy importante esa parte que tenéis en la página web y que es fundamental para coger las historias del deporte. Y iniciativas, preguntaba si conocíamos iniciativas de este tipo. Pues bueno, yo sí que he visto, ¿no? Distintas iniciativas, a lo mejor más así por internet. Igual pues hay en Dublín, ¿no? Hay un archivo de la ciudad de Dublín que tiene todo también recogido a nivel de lo que se hace a nivel de deporte. En Estados Unidos también hay algún archivo que recoge las grandes ligas, desde la NBA, ¿no? a ligas de fútbol americano, e incluso en Francia, ¿no? También está toda la página web que tienen los archivos del deporte recogido así, de una manera a lo mejor bastante similar a como la tenéis vosotras, con también un gráfico a nivel geográfico, ¿no? Identificando a nivel geográfico con un mapa donde hay esos archivos. Y luego sí que he visto así iniciativas, a lo mejor que he visto que hay una persona que se ha conectado desde Portugal, pues para hacerle un guiño, el Museo Nacional del Deporte de Portugal
también tiene como una recogida en ese sentido de los clubs y sus historias. Y entonces, bueno, he visto ese tipo de cosas, ¿no? Por aportar algo así general. Y cuando decías que se puede aportar, pues yo, a lo mejor para no extenderme mucho, diría que es importante que sea el acceso fácil, directo, que incluso se establezcan mecanismos para esas personas mayores que a lo mejor nunca van a tener acceso a Internet o saben escanear o por la cuestión que sea no pueden facilitar la información, que a lo mejor existe un mecanismo también para que se pueda enviar, ¿no? De que una persona que sí tiene acceso puede comunicarle a otra, oye, estaría bien mandar este archivo, lo que tenemos recogido, y tener como diferentes canales, ¿no? Para que la información llegue. Bueno, felicitar también por este gran directorio de archivos del deporte. Me parece una propuesta que le hace mucho bien a la historia del deporte. Y bueno, un poco viendo la organización del espacio, justamente cómo orienta en distintas áreas del archivístico, cómo organizar un archivo, los distintos fondos, cómo, bueno, en ese sentido hay varios instructivos para acceder. Después también vi el formulario y ahí me comprometo acá en Uruguay a poder movilizar de alguna manera la inscripción en ese directorio. Me parece que el acceso a gratuito es muy importante. En ese sentido me comprometo justamente a ponerme en contacto con la archivóloga del Centro de Memoria y Educación Física del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República en Uruguay, donde yo trabajo, que venimos haciendo ese proyecto del CEMEF desde hace 4 o 5 años. Fue algo que construimos hace muy poco. En relación y en red con centros de memoria de la región, sobre todo al lado brasilero. Y bueno, me parece que tenemos que entrar en interacción con este directorio y hacer la inscripción. Estuve viendo también los distintos eventos que promueven, las grabaciones de las mesas redondas. En ese momento están en inglés, capaz que esta sale en español, está bueno eso como para intercambiar distintas lenguas. Una duda que yo creo que yo quise acceder justamente a esas 800 inscripciones institucionales de archivos que tienen ustedes en ese directorio, al directorio en sí mismo, no a la fórmula o a los distintos instructivos. No logré llegar en la página, capaz que no lo supe encontrar, justamente cuáles son esas 800 instituciones y tener la información. Ahí después agradezco puedan explicar. Y bueno, creo que sí, que todas esas instrucciones, las maneras de clasificar, la manera de orientar, bueno, voy a volcarlo también al Centro de Memoria y Educación Física para tenerlo en cuenta. Vamos a empezar a trabajar también nosotros con los clubes acá deportivos y con distintas asociaciones civiles que trabajan con el deporte. Y bueno, los vamos a ir poniendo en práctica estos videos, así que agradezco realmente. Y bueno, a nivel general, fue muy importante el archivo digital de Los Ángeles LA84 Foundation Digital, que es una colección. Y ahí, curiosamente, ¿no? Para ver la dinamización de todos los fondos que tienen y colecciones, hay uno solo específico de mujeres que se llama Women Southern California Golf Association Collection, que es justamente la única específica. Las mayorías son todas dirigidas al olimpismo y a la historia del olimpismo, pero bueno, me parece importante. Después en Santiago de Chile, en forma más amplia, ¿no? Del deporte, sí hay, gracias al empuje de una antropóloga y una historiadora, con el apoyo de la directora de los Archivos Nacionales, se llegó a generar un fondo de mujeres y género dentro del Archivo Nacional del Gobierno de Chile. Y bueno, ahí hay una serie de cuestiones generales sobre mujeres y género. Después dejo algunas cuestiones más específicas de Uruguay para las otras preguntas. Muchas gracias. Bueno, en mi caso voy a reconocer que inicialmente no conocía el recurso, con lo cual agradezco el hecho que me lo habéis puesto delante y he podido explorarlo. Eso me hace pensar también que es importante darle visibilidad, ¿no? Que entre los historiadores e historiadoras empecemos a conocer también estos recursos, porque al final te permiten investigar desde casa, ¿no? Desde casa el mundo
puede ser pequeño, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, no conocía el recurso, me parece un recurso muy interesante para centralizar, para identificar, para localizar. Me parece una herramienta muy valiosa para hacer todo esto con recursos y archivos, y además que da accesibilidad, que permite que podamos acceder tanto a documentos escaneados como a testimonios que faciliten la investigación. Ahora bien, también es importante a la hora de cómo mejorarlo, ¿no? Pues mejorarlo dando mucha más visibilidad, incorporando más recursos, incorporando más testimonios, incorporando más documentos. Eso ayudará que estos fondos, tanto internacionales como nacionales, como comentaban también mis compañeras, clubs que a veces tienen información o familias que no saben dónde poder dejar esta información tan importante y que muchas veces se pierde. Recuerdo que una de las entrevistadas que entrevistamos en la tesis era una tenista que en los años 40 había jugado en Wimbledon, era oro. Nosotros cuando la encontramos pensamos, hemos encontrado un tesoro. Pues cuando murió, la familia tiró toda la información y lo supimos a posteriori. Y eso nos dolió mucho y nos ayudó en las siguientes entrevistas y en las siguientes, los siguientes encuentros que hacíamos, sobre todo avisar a la familia que aquellos documentos que la familia quizá no le da importancia pueden ser muy importantes para el mundo del deporte y para el mundo de la historia, para poder entender una historia de una forma más amplia y desde una perspectiva de género más justa, ¿no? Y si hablamos de otros directorios que podamos conocer, yo aquí añadiría el Centro de Estudios Olímpicos en Lausanne, que creo que tiene una documentación muy importante a nivel olímpico. También aquí en Cataluña el Museu de l'Esport, que el doctor Pujadas está muy vinculado, una información muy importante y en crecimiento. Luego hay páginas como la del Consejo Superior de Deportes, hay muchas páginas que tienen información, pero muchas veces es información que no encuentras todo aquello que deseas, ¿no? Que es sesgada o que falta ordenarla bien. Y eso también sería un elemento que me hace pensar en cómo mejorar esta información. Pues que la búsqueda sea muy fácil, que puedas encontrar aquello que buscas de forma fácil, que esté muy bien ordenado, que esté muy bien estructurado y que tenga tanto documentación nacional como internacional. Eso para los investigadores y para las investigadoras nos da mucha vida. Gracias. A ver, es un proyecto colaborativo. O sea, en principio nosotros incluimos, ¿no?, mediante el PICOM, o las 800 ítems, ¿no? Pero, a ver, la idea es que también, que estoy totalmente de acuerdo con vosotras, que haya divulgación, difusión, y que, por tanto, si descubrimos que hay un proyecto, hay un archivo nuevo, pues lo introduzcamos, ¿no?, mediante este formulario, y que se geolocaliza, ¿no?, porque tenemos el proyecto geolocalizado cada una de las instituciones. Además, estamos todos de acuerdo, ¿no?, que cuando, sobre todo los clubes, cuando tienen que hacer un aniversario, hay prisas. Todo el mundo corre porque no hay documentación, no hay información. En muchos casos, incluso, que no hay una sede física, ¿no?, están en casa de los secretarios del club, etcétera. Toda esta información se pierde si no se tiene constancia, ¿no?, y no se hace algo. Por tanto, también traslado este tema de difusión a la red RICMU también y a otras redes del deporte para que vayamos incorporando, ¿no?, nuevos ítems en este directorio, que es en beneficio de todos. A ver, los fondos de los archivos sobre actividades físicas y deportivas son de origen muy variado, ¿no? Existen fondos de clubes deportivos, de asociaciones, federaciones nacionales e internacionales, fondos de la administración pública, fondos personales o vinculados a familias patrimoniales, y también los generados por medios de comunicación, arquitectos, médicos, etcétera, en los cuales hay documentos textuales, planos, fotografías, vídeos, etcétera. O sea que estamos ante un gran mejunje de información y diversa, y de tipologías documentales. ¿En qué tipo de fondos las mujeres deportistas son más visibles o menos según vuestras experiencias? ¿Por qué? Bueno, mi experiencia es que cuando son fondos como ya asociados a temas de mujeres, vamos a poner por ejemplo
un college americano o inglés que es solo de chicas, pues ahí es más fácil, ¿no? Que toda la información está muy visibilizada porque es información sobre mujeres, ¿no? O todo lo que recogen a veces las bibliotecas de mujeres, que existen distintas bibliotecas de mujeres en el mundo y que como es algo por temática muy concreta, pues también ayuda mucho a la visibilización. Porque en general me he encontrado como dos tipos de experiencias, ¿no? Algunos archivos donde quedan totalmente invisibilizadas las mujeres, aunque existan, y además cuando entras al principio a ver la documentación del tipo que sea, puede ser tanto escrita como fotográfica, del tipo que sea, pero entras a ver esa documentación y sobre todo cuando en un primer golpe de vista es fotográfica, a veces hay un montón de equipos del deporte que sea, o de medallas, o de sellos, o lo que sea, y no ves a las mujeres, ¿no? O sea, no, están escondidas, digamos, invisibilizadas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que haya expertas o que el personal también de los archivos se forme en perspectiva de género para que cuando se ofrece esa información al público se pueda destacar que existen, ¿no? Que están ahí esas mujeres. Y a veces tienes opciones de búsqueda, ¿no? Y puedes buscar la información que te interesa, pero incluso a veces es complicado porque dependiendo de las palabras clave que hayan elegido también para clasificar, pues a veces a mí me ha pasado de entrar en algún archivo, poner simplemente algo tan sencillo como mujer y no aparece nada, absolutamente nada. Es imposible, ¿no? Que no haya nada. Entonces, a veces también cómo se construyen o se diseñan esos archivos. Y entonces, bueno, destacaría que hay estrategias, ¿no? Que se pueden buscar estrategias para poder visibilizar a las mujeres y que a veces es tan fácil como el criterio que utilizas para destacar ciertos temas o ir destacando poco a poco algunos aspectos que, bueno, a lo mejor lo podemos comentar más adelante. Bien, bueno, agradezco la pregunta. Bueno, la experiencia acá en Uruguay es en general parecida a otros países, ¿no? En general en los fondos oficiales, en la prensa y cuando más atrás en la historia vamos, las mujeres están más invisibilizadas y son menos visibles, como decía también Cristina, y a medida que nos vamos acercando en el tiempo, a través de los movimientos feministas y todas las luchas cada vez más importantes, se ha empezado a tener en cuenta el tema de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los clubes y asociaciones deportivas, por supuesto que existe mucha mayor cantidad dirigidas a varones en la historia en general, y bueno, que a mujeres, ¿no? Si bien hubo en Uruguay experiencias de asociaciones deportivas exclusivamente femeninas, estamos tratando de llegar a sus archivos, por ejemplo, la Asociación Cristiana de Jóvenes Femenina, pero todavía no hay una política de resguardo, por ejemplo, en esa institución. Entonces, bueno, estamos tratando de ver cómo hacer para llegar a esos archivos. El Club Deportivo Capurro, que fue una experiencia también de unos cuantos años que tenemos a través de fotografía, sobre todo su acceso, pero que es un archivo que también está en manos privadas, entonces es también difícil su acceso. Bueno, eso hace que después están todas las instituciones más bien mixtas, y en esas instituciones mixtas uno podría decir, bueno, que eran dirigidas tanto a varones como a mujeres, donde siempre en general son la mayoría varones, pero bueno, hay que seguir indagando en ese sentido. Después las federaciones deportivas en Uruguay tienen escasos recursos en general, y bueno, a no ser el fútbol que es el que tiene más desarrollo, el resto entonces se dedica poco recurso al resguardo documental, y hay casas políticas dirigidas a su resguardo, y menos a las mujeres. Bueno, los fondos de administración pública, por ejemplo en Uruguay, es históricamente la Comisión Nacional de Educación Física, que era en 1911,
y hay un buen archivo fotográfico que se trató de resguardar con el Centro de Fotografía de Montevideo, que tiene un archivo muy fuerte, un fondo muy fuerte de fotografías, que se está tratando de, en convenio con la Universidad de la República, el ISEF, bueno, lograr su resguardo y bueno, y su difusión, y este ha sido investigado por varios investigadores acá en Uruguay, es un acervo muy rico, y bueno, ahí hay evidentemente varias fotos dirigidas también a las mujeres, no solamente se fotografiaron varones. Evidentemente siempre todo lo que son cargos públicos y lugares destacados, en general siempre se han lucido mucho más los varones y las mujeres están mucho más invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la biblioteca del ISEF, donde se le donó, la Comisión Nacional donó parte de su archivo a esa biblioteca y mucho se perdió en el tiempo. Un claro ejemplo de desigualdad la tenemos, por ejemplo, cómo se guardó la biblioteca personal de Alberto Rey de Langrade, y el nombre del ISEF lleva su nombre, y su esposa, que también tiene una actuación destacada en el campo de la educación física, que es Nelly Rey de Langrade, está mucho más invisibilizada, su biblioteca personal no fue donada, etcétera, ¿no? Uno ve ejemplos concretos de desigualdad. Sí, totalmente sigo la línea de lo que comentan mis compañeras, y en mi experiencia yo lo que encuentro es que las mujeres deportistas son más visibles en los fondos generados por los medios de comunicación y en algunos casos en los archivos personales o vinculados a familias. En los medios, especialmente, diría que en periódicos y revistas podemos encontrar noticias, reportajes sobre mujeres deportistas, aunque estas noticias con frecuencia son encontradas en sitios más específicos o tienen una cobertura menor que la que tienen los deportes masculinos. Y en lo que respecta a nivel de los documentos personales y familiares, estos documentos que suelen conservarse, cartas, fotografías, recuerdos, sí que reflejan un poco el orgullo de la familia, de la mujer, el apoyo en entornos que han sido más cercanos y más específicos. Por otro lado, creo que son mucho menos visibles, como ya decía Paula ahora mismo, en los fondos de federaciones, ya sea por lo que comentaba Paula, que tienen menos recursos, o incluso en la administración pública. Y especialmente esto pasa en épocas en que el deporte femenino no ha recibido el mismo apoyo que el masculino. Y eso puede ser en épocas dictatoriales, por ejemplo. Entonces no se registraba apenas la actividad de las mujeres, no se les daba importancia, se les limitaba el apoyo, se les limitaba la visibilidad, y eso ha hecho que haya una falta de registros oficiales que ha hecho más difícil la reconstrucción de la historia de las mujeres en el deporte a través de estos archivos, ¿no? Y en gran medida esto pasa un poco porque la histórica exclusión de las mujeres en el deporte, la menos cobertura mediática, la menos presencia de las mujeres, la menos visibilidad, y en contextos donde, sobre todo, como he dicho, autoritarios o con muchas desigualdades de género, han hecho que las mujeres estén normalmente a la sombra del deporte masculino, invisibilizadas o a la sombra, ¿no? Y difícilmente han encontrado esa visibilidad que ahora, con las nuevas tecnologías como Internet, se ha democratizado, la información. Es una información más amplia, que puede llegar más lejos, que permite a clubes con menos recursos dar salida a la información, pero generalmente ha estado siempre en un segundo lugar, y como mucho se ha destacado a grupos enteros. Por ejemplo, en España durante la dictadura, Sección Femenina es un grupo entero que tenía nombre, estaba bajo el régimen, o personas muy destacadas por casos muy concretos que normalmente son anecdóticos, ¿no? Eso sería mi aportación en relación a esta pregunta. Muchas gracias, Dolors, y a las tres. Está claro, ¿no?, por lo que hemos ido viendo, que existen dificultades en general sobre la preservación y la existencia de archivos del deporte en general, pero si hablamos del deporte de mujeres en concreto, pues esto se acentúa de una manera muy clara, ¿no? En este sentido, Fina, si me permites, te haría una pregunta a ti directamente. ¿Qué tipo de acciones crees que se podrían realizar para mejorar
pues esto, ¿no? En el futuro la visibilización de las mujeres deportistas y del deporte femenino en los archivos. Y si tú conoces si ya se han realizado acciones en este sentido particularmente, si han sido o son eficaces y si conoces experiencias de este tipo. Hola, Xavier. A ver, Hola. en concreto de mujeres de deporte hay alguna actuación que ahora la explicaré, pero a nivel general también, porque para que haya de archivos del deporte y mujer, también tiene que haber de archivos del deporte en general, ¿no? Y por tanto, a ver, se han elaborado guías de organización de los archivos, que en la página web del SPO hay una guía en catalán, castellano, en español, inglés, y me parece que se está traduciendo al francés, sobre este recurso de guía dirigido a los clubes deportivos, que esto está bien que ellos lo sepan y que nosotros también, todo el mundo, tanto archiveros como investigadores, historiadores, etcétera, lo sepamos para que podamos hacer esta difusión que antes hablábamos, ¿no? También recordaros que en el COIT, en el IOC, también publicaron una guía para organizar archivos de las entidades deportivas. O sea que ya tenemos algunos recursos que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Esta recuperación, esta conservación, de los archivos del deporte. Luego, el directorio internacional también hemos elaborado folletos para concienciar en 7 idiomas, etcétera. Y una cosa que sí que es importante que os comento es que la Diputación de Barcelona, el Archivo General de la Diputación de Barcelona, hace poquísimo, un mes me parece, ha presentado el Plan Transversal de Género del Archivo General de la Diputación de Barcelona, donde incluye mejoras en la perspectiva de género a nivel general, pero también propone mejoras en la descripción archivística con perspectiva de género, que he visto que algunos de los debates en el chat ya salían, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la descripción archivística, las normas de descripción archivística en estos momentos no había metadatos, no había campos donde, como ha dicho algunas de los ponentes, donde hacer una investigación sobre mujeres. En este caso, la Recording Context, hay varios grupos que están trabajando este tema. Este plan transversal de género de la Diputación de Barcelona, del Archivo General de la Diputación de Barcelona, también está en esta línea. Me consta bastantes otros grupos que ya están trabajando en este tema, y porque además temas como, en algún caso había quien decía, bueno, pero si en los fondos ya sale el nombre de la persona, por ejemplo, en el caso de las mujeres deportistas, ya sale el nombre de la mujer, pero esto, bueno, que muchas veces no sale, y si sale, por ejemplo, hay casos como Joan. Joan en catalán es un nombre de hombre, pero en inglés Joan Baez es un nombre de mujer. Por tanto, no nos da una seguridad al 100%. Por lo tanto, deberíamos tener y trabajar, se está trabajando en este tema de la descripción archivística con perspectiva de género. Y, bueno, para metadatos, ¿no? Con perspectiva de género. En general, serían también las archiveras francesas que están en el level first, ¿no? En el primer nivel, pues ya están trabajando mucho en el tema de los archivos olímpicos. Y, bueno, en principios del 2025 nos vendrán a explicar en una mesa redonda qué ha pasado con estos archivos, porque han hecho la gran collect, ¿no? Que es espectacular, donde todos deberíamos, es una experiencia fantástica, es unas buenas prácticas fantásticas, donde todos deberíamos aprender, y que nos vendrán a explicarlo en el 2025, los primeros meses, en una mesa redonda con SPO, y en la que bueno, debatiremos también el papel de la mujer, ¿no? Y cómo han tratado este tema de los archivos de las mujeres deportistas. O sea que van saliendo, o sea, como decían nuestras compañeras ponentes, pues van saliendo temas, ¿no? Que, como bien recordarás, tanto Dolors Ribalta como Xavier Pujadas hace 5 años, con el inicio de mi tesis doctoral, no había manera de encontrar, ¿no? Fondos de mujeres deportistas. En estos momentos ya empezamos, ya tenemos algunos primeros indicios, y sobre todo la descripción archivística, este tema que se ha incluido, esto será muy importante
para la investigación de la mujer deportista. Muy bien, Fina. Bueno, pues muy interesantes algunas de las iniciativas que estás explicando, que algunas son más o menos locales y a veces cuesta que nos lleguen a las investigadoras e investigadores y como se ha dicho antes, ¿no? Lo ha dicho alguien de la mesa, como mejor se difundan y evidentemente es un trabajo también de las instituciones, de los proyectos, etcétera, tener recursos para obtener esas informaciones, ¿no? Nos queda poco tiempo, 15 minutos apenas. Yo trasladaría rápidamente, si puede ser, la misma pregunta a las tres ponentes y después, no, Fina, yo creo que ya abriríais el debate con todas las personas que nos están escuchando y viendo. La misma pregunta que era si tenéis noticia sobre algún tipo de iniciativas de este tipo, qué tipo de acciones creéis que se pueden realizar para mejorar la visibilización de las mujeres en los archivos. Si puede ser escuetamente una respuesta para cada una de vosotras. Gracias. Pues yo diría que todas las acciones que se hagan a nivel de difusión son bienvenidas, ¿no? Es decir, pues desde colocar a lo mejor en la web ya tener previsto que haya un banner que se va desplazando y que va cambiando y van apareciendo de vez en cuando mujeres deportistas, hasta todo tipo de información que se puede hacer de forma más monográfica de alguna exposición, alguna publicación. A lo mejor sacar en la propia web, pues como se suele hacer, ¿no? Con otro tipo de documentos, el vídeo del mes, el documento del mes, las curiosidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galicia, el Archivo del Reino de Galicia tiene un apartado que siempre me pareció muy bonito, que es los secretos del archivo, ¿no? Pues ese tipo de cosas así que te causan así como curiosidad. E incluso pues en ese propio archivo hacen podcasts asociados a diferentes contenidos que hay en el archivo. Creo que hay que explorar las nuevas vías que tenemos de comunicación, de todo tipo de redes, podcasts y bueno, y también colaborar con otras instituciones, universidades que pueden también ayudar a esto. O a lo mejor iniciativas como en Galicia tenemos el Álbum de las Mujeres o a Coruña das Mulleres, la Coruña de las Mujeres, que son realizados por otras entidades que no son archivos, pero que dan difusión a esas historias que están dentro de los archivos y sobre mujeres de todo tipo, ¿eh? También hay deportistas, pero mujeres de diferentes campos. Muy bien. Bueno, yo simplemente voy a hacer una breve síntesis de buenas experiencias de prácticas de archivo en Uruguay y bueno, y su relación con las cuestiones de las mujeres y el deporte, ¿no? El primero es la creación en ISEF del Centro de Memoria de Educación Física, un proyecto que articula museo, archivo y biblioteca. Lo hicimos con mucho esfuerzo, se remodeló tanto el espacio de archivo como la biblioteca y se armó un comité académico formado por investigadores, bibliotecólogos y archivólogos. El CEMEF cuenta con un espacio en BIUR, que es el centro general biur.edu.uy, que ustedes pueden acceder. El catálogo colectivo que reúne y sistematiza todos los registros bibliográficos de las bibliotecas de la UDELAR, es el BIUR. Allí se podrá acceder a la documentación de la bibliográfica y del Fondo Documental Histórico del ISEF. Después el Archivo General de la Universidad de la República, agu.udelar.edu.uy, es el área de investigación histórica y laboratorio de preservación audiovisual. Por ejemplo, ahí está la construcción del Estado Centenario en 1930, ¿no? Que es muy rico el trabajo de ese archivo. Después, otro a destacar en Uruguay es el repositorio más grande que se encuentra alojado en la Facultad de Información y Comunicación sobre publicaciones periódicas, que se denomina Anáforas, y ahí hay revistas que circulaban en Uruguay y otros países también. Es importante que ustedes la conozcan por las posibilidades que ofrece para realizar indagaciones desde una perspectiva transnacional y vean cómo circulaban noticias de Europa en las revistas uruguayas. Dentro de ese anáfora se creó con un proyecto liderado por Inés de Torres llamado Prensa de Mujeres, Política y Feminismos en el Uruguay, 1887-1989, financiado por el Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con 15 investigadoras. Tiene el repositorio abierto dentro de anáforas, dentro de un portal que recupera los órganos de prensa y publicaciones periódicas de las cuales las mujeres ocupan cargos de dirección más altos o trataban de la cuestión de la mujer como tema principal. Los tipos de publicaciones son políticas, religiosas, gremiales, feministas,
Sin embargo, este proyecto deja de lado revistas de entretenimiento, moda, gastronomía como magazine, ¿no? Como cuestiones a mejorar también, ¿no? Y bueno, una cosa que se destaca en este encuentro donde se realizó este material fue justamente cómo las experiencias de la prensa de mujeres son mucho más breves y esporádicas a lo largo del tiempo. Más o menos hay una colección de unas 30 revistas específicas de mujeres. Y acá, bueno, indagar sobre qué pasa con el deporte en estas revistas, que yo lo he preguntado y es muy escaso, ¿no? Pero evidentemente igual muestra a lo largo de esas revistas las algunas prácticas de deporte. Claro. Y después, para cerrar, está la cuestión de... Sí, perdón. No. Sí, puedes acabar, sí. Ahí va. Y después lo último que se acaba de inaugurar esta semana es el local del Archivo Sociedades del Movimiento. Este archivo fue creado hace 5 años y preserva el material histórico del activismo feminista afro y LGTBQ+ en Uruguay, cogestionado entre la Intendencia Municipal de Montevideo y la Universidad de la República. Es un acervo audiovisual, documental y testimonial de los movimientos sociales uruguayos desde los años 80 hasta el presente, radicado en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Disculpen las traductoras porque a veces corremos mucho y me imagino que es complicado. Dolors, telegráficamente, por favor. Sí, muy brevemente. Yo creo que son importantes 4 acciones, que son recopilar, preservar, accesibilidad y difundir. También que haya colaboraciones entre archivos institucionales, deportivos, universidades para crear fondos única y exclusivamente de mujeres antes de que estos se pierdan o se deterioren. Y muy importante, este trabajo ya no es solo de las instituciones, sino de los pequeños clubs, que estos materiales que hay, que ahora mismo tenemos personas todavía vivas que nos pueden explicar una parte muy importante de la historia, que no lo perdamos, que lo recuperemos, que aprovechemos y que no dejamos que el tiempo corra, porque entonces ya no estaremos a tiempo. Y esta sería mi aportación, aparte de valorar también todo el trabajo que está haciendo la red Ritmood, de preservar la historia, y no solo de preservar la historia y recuperarla, sino también de poner en contacto historiadores y historiadoras de todo el mundo para que esto no sea un fenómeno particular, sino que sea un fenómeno global y podamos hacer un estudio mucho más amplio. Muchas gracias, Dolors. Fina. A ver, perfecto. Dolors, además piensa que, o sea, los archivos o los centros patrimoniales están preparados para recibir este tipo de fondos porque es nuestro trabajo y además hay las condiciones, los conocimientos, etcétera, para ponerlos accesibles. O sea que lo que tenemos que potenciar es las donaciones a centros patrimoniales que los clubes deportivos no se lo queden ellos, las familias, ¿por qué pasa? Siempre terminan, o sea, como no haya alguien con sensibilidad, terminan destruidos y por tanto perdida la información. Y por tanto lo importante es promover esta donación, ¿no? Para que se pueda consultar y preservar, por supuesto, como tú bien has dicho, en los 4 elementos. A ver, han salido algunas preguntas y algunas más que hay alguna afirmación. Por ejemplo, en el chat, las preguntas y respuestas, hay una persona de Egipto en la cual pues está diciendo que está creando, ¿no? Y comparando la historia del deporte con hombres y mujeres. Y también desde Italia, los archivos del Vaticano, parroquiales, etcétera, ¿no? Que es un gran evento, ¿no? de grandes fondos en donde puede haber hombres y mujeres en los archivos, ¿no? En nombre de que la persona que lo está elaborando todo este censo es Angela Teja. A ver, alguna de las preguntas también es archivos, mujeres y deportes, ¿no? Y derechos humanos. Porque claro, el acoso, la diferencia, la invisibilidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo veis vosotras este tema? En los archivos, ¿eh? Es que esto sería un árbol que podríamos abrir muchas ramas, ¿no? Deporte LGTBI, deporte y racismo, deporte, podríamos abrir muchísimas ramas, ¿no? Y yo lo veo súper interesante y por eso es muy importante que se organice de una forma que, como decía antes Cristina, cuando vayas a poner la búsqueda sea accesible y lo puedas encontrar fácil. Y la segunda idea que quiero añadir
es que, vinculado a lo que decías antes, Fina, que hay que poner en los testamentos antes de que se pierdan las donaciones. ¿Alguna más? Bueno, también otro de los temas que han salido es a ver si podéis decir algún repositorio donde haya muchos artículos y revistas y libros sobre la mujer, archivo y deporte. Si sabéis alguna red, algún censo, algún directorio donde estén estos repositorios, aparte de las universidades, por supuesto, y en el que se haya trabajado con fondos de archivo, artículos, libros, etcétera, publicaciones en general. Yo no conozco, digamos, hay algunas entidades o instituciones nosotros mismos, ¿no? Pero lo que tenemos son todo lo que es generado por la propia red, ¿no? Pero fuera de esto, repositorios generales específicamente especializados en literatura científica o bibliografía generada sobre mujer y deporte, no conozco. Sí, más allá de buscar en catálogos de la universidad e intentar filtrar y poner búsquedas cada vez más finas, es lo que decía Xavier, yo tampoco, es hacer búsquedas muy acertadas y muy finas con los conceptos para poder ir encontrando. Y en los catálogos, en las bases de datos, correcto. ¿Rigmuth Y hace luego, publicaciones? ¿perdón? ¿Rigmuth hace publicaciones? ¿Publica? Sí, sí. Bueno, Y luego, perdona, Rigmuth genera investigaciones, proyectos, ha generado proyectos colectivos de investigadoras e investigadores de la red y a eso ha generado publicaciones, papers, bueno, lo normal en el ámbito científico, digamos. Sí. Vale. No tenemos más tiempo, el tiempo se nos echa encima, es 1 hora, este seminario lo encontraréis en el YouTube. Yo pienso que entre todos tenemos muchos deberes, han salido muchos deberes de esta mesa redonda, para mejorar pues, el directorio, para mejorar la descripción archivística con perspectiva de género. O sea que tenemos mucho trabajo que hacer todos, para que vayamos haciendo pasitos y pasitos para mejorar la información sobre mujeres, archivo y deporte. Gracias a las ponentes, a todos los asistentes, al secretariado del ICA, por supuesto. Un placer, como siempre, poder escuchar estas experiencias y de estas grandes profesionales que salimos todos con deberes, pero también con mucho conocimiento que hemos acumulado a lo largo de esta hora. Recordaros que el 27 de noviembre de 2024 a las 5 de la tarde tendremos una nueva mesa redonda con ALA, que es la rama de archivos del deporte, de archivos de Latinoamérica, en la que también debatiremos qué hay en Latinoamérica, en los archivos de esta rama de la sección, qué hay sobre archivos del deporte, para que así podamos ir sumando, ¿no?, de lo que ya llevamos con todo este año, ¿no?, con organizaciones internacionales, arquitectura, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias y nos vemos el 27 de noviembre. muchas gracias. Gracias. Gracias.